continuar con nuestra serie Educando para la Eternidad. Hace 2 semanas tuvimos la última entrega, la última parte de la serie. Estuvimos hablando acerca de la influencia de los griegos en la educación. ¿Recuerdan? Vimos qué fue lo que ocurrió entre el último de los profetas, es decir, entre Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, y el primero de los profetas del Nuevo Testamento. Es decir, qué fue lo que ocurrió en el periodo intertestamentario que convirtió a Israel en un pueblo que esperaba al Mesías, a un pueblo que tuvo al Mesías entre ellos, pero no lo reconocieron porque a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice las Escrituras? No le recibieron. Y vimos como buena parte de esto, de lo que ocurrió allí, pues estuvo relacionado con los griegos. Y la obra y la influencia griega sobre las tierras de Palestina. Vimos algunos detalles históricos que fueron los reyes Ptolomeos, especialmente uno de los reyes Ptolomeos que comisionó estratégicamente a un gran número de rabinos eruditos para que fueran a Alejandría y tradujeran el Antiguo Testamento al idioma griego. Y allí comenzó la interacción a nivel cultural, a nivel económico, a nivel filosófico, a nivel educativo, entre el imperio griego y los judíos. Hubo una gran influencia económica. Nos dice que los justos judíos se volvieron más refinados, se interesaron en las artes menos prácticas, en especial en la pintura, y volvieron sus casas más hermosas. Su ropa copió las modas de los griegos. Es decir, la influencia griega se hizo sentir vez cada vez en esa dirección. Pero también hablamos en cuanto a la influencia griega en relación a la educación. Por lo mismo que leímos en la declaración anterior, podemos comprender que los griegos tendían a ser menos prácticos y más teóricos. Eso se expresaba de una manera muy clara en la educación, se podía ver en la educación. De hecho, el modelo educativo que tenemos actualmente, el modelo educativo que rige el mundo, pues es un modelo educativo muy griego, es decir, caracterizado por conceptos, por definiciones. El modelo educativo que tenía el hebreo antes de la influencia griega no era muy teórico, era más práctico. Y siempre conectaba toda teoría con la práctica. Toda teoría se entendía, se comprendía en el terreno de la practicidad. ¿Me hago entender? Los griegos introdujeron conceptos, definiciones, y eso lo vemos hasta en las Sagradas Escrituras. Les decía, si ustedes van al Antiguo Testamento, ustedes no van a encontrar en el Antiguo Testamento ninguna definición. Porque el método de enseñanza a través de definiciones no es común de la cultura semita, es más griega. Pero en el Nuevo Testamento ya encontramos definiciones. El apóstol Pablo utiliza definiciones, define la fe, define el amor. Y el mismo Señor Jesús define la vida eterna en San Juan 17:3. Algo que no era común en el Antiguo Testamento, pero que ya era muy común en el Nuevo Testamento justamente por la influencia griega en el campo de la educación. Y ligado a la educación, pues está la filosofía, ya que mucho de lo que se hacía en educación dentro de la cultura griega, pues venía de sus grandes maestros y filósofos, especialmente Platón, Sócrates y Aristóteles. Los 3 grandes filósofos de la cultura griega, hombres que incidieron de manera importante, no solamente en la educación y la filosofía, sino también en la doctrina, que comenzó a concebir desde allí en adelante el pueblo hebreo. Pero no fue ahí donde terminamos, porque el último punto en el que nos comenzamos a introducir fueron los entretenimientos. Los griegos no solamente le dieron al mundo, y les decía bien, está en Daniel 2, Grecia representada por el vientre,
porque el vientre es sinónimo de concepción, de multiplicación. Y los griegos multiplicaron en el mundo su manera de ver todo, a través de la educación, en su influencia en lo económico. Y los griegos le trajeron al mundo el entretenimiento. Donde quiera que iba, se extendía el imperio griego, de las primeras obras que realizaban eran los anfiteatros o coliseos, donde se reunía la gente para entretenerse de distintas maneras. Bien, una de las cosas que más promovían los griegos eran los deportes. De hecho, no sé cuántos de ustedes saben que los deportes se practicaron originalmente como parte de la adoración en el Olimpo. Como parte de la adoración en el Olimpo. Eran actos que se hacían, eran competencias que se hacían en honor a los dioses del Olimpo. Si ven ese símbolo, que es el símbolo mundial de los Juegos Olímpicos, por cierto, de ahí viene olímpico, del Olimpo. Bueno, eso era lo mismo que hacían los griegos cuando comenzaban los Juegos. Se encendía la antorcha que marcaba el inicio de la competencia deportiva. Estas competencias eran, por lo general, adoración a distintos dioses. Algunos de los dioses del Olimpo griego, ¿verdad? Hablamos de Zeus, hablamos de Hércules, hablamos de muchísimos dioses que tenían de Afrodita, de Hades, en fin, de muchísimos dioses que tenían los griegos y que para ellos y en honor a ellos se celebraban, se conmemoraban las distintas actividades deportivas. De hecho, les mostré en la entrega anterior que en la Copa Europea de Fútbol, en la Copa Europea, detrás de la copa se halla esta imagen. Esta imagen. Esta imagen está grabada en la parte posterior de la Copa Europea de Fútbol. Y es una imagen que ilustra algo muy propio de la antigüedad. Y es que esto fue hallado por los arqueológicos dentro de restos de la antigua Grecia y ilustra a un padre enseñándole a un hijo a manejar la pelota, controlar la pelota. Los hombres actualmente dicen que fueron los ingleses que se inventaron el fútbol. En realidad los ingleses no fueron los que se inventaron el fútbol. El fútbol viene desde el egipcio antiguo y se practicaba como parte de un rito a las dioses de la fertilidad. Ahora bien, los griegos pues conocieron al respecto y ellos lo multiplicaron y lo mejoraron. Por eso esta imagen. Pero esta imagen también nos dice algo que tenemos que comprender en cuanto a ello. Y es que los deportes debían practicarse, ¿cómo? Desnudos. Debían practicarse desnudos. Esto ya comenzó a generar un problema dentro de la cultura semita. ¿Por qué razón? Los semitas eran circuncidados. Los israelitas, los judíos, eran circuncidados, no tenían prepucio. Y si estaban desnudos, era notable la diferencia en relación a los paganos. Los judíos comenzaron a sentir vergüenza por eso que los hacía diferentes. Comenzaron a violar, porque para practicar los deportes sí o sí tenían que practicarlos desnudos, y comenzaron a violar lo establecido por Dios a través de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Quién podía y quién no podía ver la desnudez? ¿Recuerdan? Bien, ellos comenzaron a sentir vergüenza de esto y comenzaron a violar esto, y se avergonzaron de la circuncisión. Flavio Josefo nos dice que al lado del templo se estableció un gimnasio para las prácticas deportivas en Jerusalén. De esta manera y en muchos otros campos más se hizo sentir la influencia griega en medio del pueblo de Dios. Veamos algunas declaraciones de la mensajera del Señor. Leímos en Filipenses, en la lectura bíblica, una recomendación de Pablo, de un Pablo que parece preocupado porque entre los cristianos de Filipo, al parecer se practicaban algunas cosas que transmitían un espíritu de contienda, que se hacía para que se exaltara
cada persona para que cada uno se exaltara y entonces se promovía la vanagloria. Pablo era consciente de esto mismo que nos dice la mensajera de Dios. La educación cristiana, página 420. Cristo era el gran educador para la vida presente y futura. Y me gusta que el lenguaje inicie con esto. ¿Por qué? Porque nos deja ver que Cristo no solo fue educador en ese momento, no, es el mejor ejemplo para presente, futuro, por la eternidad. No he podido hallar ningún caso que indique que haya enseñado a sus discípulos a entregarse a la diversión del fútbol o a partidas de pugilato con el fin de ¿qué? De hacer ejercicio físico. La profeta dice, estoy tratando de indagar, le he preguntado al Señor, pero no he podido encontrar ningún ejemplo donde Jesucristo le haya enseñado a sus discípulos a jugar fútbol o pugilato o partidas de pugilato con el fin de hacer ejercicio físico, que es la excusa normalmente que se utiliza. Es decir, hagamos esto para que podamos hacer ejercicio físico. La mensajera del Señor dice, yo nunca encontré un ejemplo donde Cristo hiciera eso. Comentario Bíblico Adventista, volumen 5, página 695. La mensajera de Dios dice, Jesús participó del mejor tipo de ejercicio, el ejercicio útil, que tiene la virtud de impartir verdadera fuerza física y desarrollar plenamente las facultades. Estas actividades en la carpintería lo prepararon para llevar su porción de las cargas de la vida. Así se benefició y fue una bendición para otros. ¿Practicaba Jesús ejercicio? Sí, pero un ejercicio que tenía un carácter de utilidad. Es decir, era útil. Era útil. Sigamos leyendo. La vida de Jesús rebosaba de laboriosidad y él hacía ejercicio al cumplir sus variadas tareas en armonía con el desarrollo de su fuerza física. Al hacer el trabajo que le era asignado, no tenía tiempo para entregarse a diversiones que, excitantes e inútiles. Note que la profeta está poniendo en contraposición dos cosas. Uno, un ejercicio que promueve el desarrollo de las facultades físicas en primer lugar, pero que a la vez contribuye al desarrollo de las facultades mentales y espirituales. Pregunto, un ejercicio que se haga donde se promueva la competitividad, la rivalidad, ¿promueve el desarrollo de las facultades mentales y de las espirituales? Menos. Porque el principio bíblico es, no quiera usted ser mejor que otro. No haga cosas para contender. No haga cosas para vanagloriarse, porque desvirtúa su carácter. ¿Me hago entender? Es el principio bíblico. Entonces, si usted hace un ejercicio que promueve esto, entonces no es el mejor ejercicio para usted. Porque aunque puede ser que esté contribuyendo de alguna manera para su cuerpo, porque está sudando, y si implica que usted está corriendo y moviéndose de un lado a otro, está haciendo algún tipo de ejercicio aeróbico, sin embargo está desvirtuando sus facultades mentales y sus facultades espirituales. Ejemplo de eso tenemos muchísimos, porque cuando se practica este tipo de ejercicio donde hay rivalidades y contiendas, por lo general, eso se expresa en el campo. Pleitos, iras, ancianos pegándole a visitas, pastores pegándose entre ellos. Porque eso es lo que se fomenta y se desarrolla en actividades con ese carácter. ¿Me hago entender? La profeta habla en contraposición del ejercicio útil. Útil, ¿por qué? No solamente porque se transmite una bendición para las distintas actividades que la persona tiene que realizar, sino también porque mejora la facultad mental y mejora la facultad espiritual. Sigamos leyendo. Leímos esta declaración del apóstol Pablo que entendía eso, como les decía, nada. ¿Cuánto? Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí ya tenemos un serio problema con la mayoría de las competencias deportivas. Es que deja de ser excitante cuando usted deja de competir. ¿Me hago entender? Porque si usted está moviendo la pelota, pero pues ya no se trata de burlar al otro para hacer un gol, para pegar un home run o encestar la pelota en el básquet, en la canasta. Si usted pues no hace eso, pues eso pierde como motivación, ¿verdad? Pierde como sentido. Ya como que no vale la pena. Y ese es el problema con la mayoría de las competencias deportivas. Porque las Escrituras nos dicen, nada hagáis por contienda o vanagloria. Pablo comprendía eso, por eso nos dice Hechos de los Apóstoles, página 284. Pablo deseaba enseñar a los ministros jóvenes que, 1, trabajando con sus manos y poniendo en ejercicio sus músculos y tendones, se fortalecerán para soportar las faenas y privaciones que aguardaban en el campo evangélico. Pablo entendía que el ejercicio tiene un lugar importante, sí, no solo en el desarrollo de las facultades del hombre, sino también en el cumplimiento de la misión. Por eso el hombre debía practicar ejercicio, pero un ejercicio que le elevara, un ejercicio que, repito, promoviera el desarrollo de sus facultades. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 260. Dios lo contempla y siente pena por usted y por todos los jóvenes que se dedican con tanto entusiasmo a juegos pueriles de niños y malgastan el tiempo tan corto y precioso en cosas que no tienen valor. Les comentaba hace algunos temas atrás. El tiempo es tan valioso, chicos. El tiempo es tan precioso. Y somos tan privilegiados por vivir en este momento de la historia. Que malgastar el tiempo, o sea, para mí, y miren cómo el diablo nos entretiene, malgastar el tiempo, 1 hora y media. 1 hora y media cuando no nos vemos el prepartido y cuando no nos vemos el entretiempo y cuando no nos vemos el postpartido. Malgastar 1 hora y media del valioso tiempo que Dios nos ha dado, mirando 22 hombres corriendo detrás de una pelota, barriéndose uno, pegándole otro, corriendo para un lado, corriendo para otro. Al perder ese tiempo, que, a ver, razonemos, ellos ganen o pierdan, ni son más pobres ni son más ricos. Ni son más pobres ni son más ricos. Perder 3 horas de nuestro tiempo viendo a un hombre tirar una pelota y a otro intentar pegarle y a 8 hombres detrás de él esperando que la pelota sea bateada para que ellos la puedan agarrar y hacerle out durante 3 horas. Ver 10 hombres correr no sé cuánto tiempo, ahí no les voy a decir tiempo, quizás 40 minutos, no lo sé. Ver corriendo uno detrás de otro mientras uno está a la ofensiva y el otro está a la defensiva buscando encestar la pelota en una. O ver 2 hombres pegarle de lado a lado a una pelota con una raqueta, esperando que el otro no le pueda pegar y sea a punto para él y él pueda ganar. Y hacer eso por 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Ustedes creen que eso es un buen uso del tiempo? Hermanos, esos hombres ni se hacen más pobres ni se hacen más ricos porque usted lo mire. Y usted sufre y la gente llora cuando pierde lo que ellos desean. Gente que sufre, que se la pasa con pena, con dolor, con tribulación. Recuerdo en Perú, Milagros, recuerdo en Perú, estaba en Lima. Resulta ser, pues los peruanos no son muy afines con los chilenos históricamente, y mucho más los que viven en Tacna, ¿verdad, Gilbert? Bien, los peruanos no son muy afines con los chilenos. Y recuerdo que un día había un joven de nuestra iglesia. Yo estaba triste. Y yo lo vi, ¿qué le habrá pasado? Era un lunes, recuerdo. Estaba triste, apesadumbrado. Y me acerqué a él y le dije, mira cómo estás, que te veo mal, o sea, te veo como triste, como te pasa algo, te puedo ayudar, ¿quieres que oremos? Me dice, sí, hermanos, estoy triste.
Es que ayer Chile le ganó la final a Argentina, yo quería que Argentina ganara. No me van a creer, hermanos, estaba triste, porque Chile había ganado la final y a él no le gusta que Chile gane en nada. Y así, ¿cuántos casos más? Así, ¿cuántos casos más? Y la gente se siente por eso y le da dolor y le da pesar y pierde su tiempo viendo a estos hombres enriquecerse. Tiempo que pudiera invertir en aprender una lengua, en aprender un instrumento, en comenzar a desarrollar algún proyecto de vida, en enriquecer sus facultades físicas, sus facultades mentales, sus facultades espirituales. Tiempo que pudiera invertir en dar un estudio bíblico, en visitar a un enfermo, en transmitir el mensaje de salvación. Hermanos, chicos, ellos haciendo eso que hacen, están cumpliendo con su misión, la misión que el enemigo de las almas les entregó. Entretengan, que la gente no piense en su salvación. Y usted se entretiene con ellos rechazando el llamado que Dios le ha hecho a usted. Entregar el mensaje de salvación. Es una pérdida de tiempo estar detrás de estas cosas. Tiempo que usted puede dedicar para muchas otras cosas que a usted realmente le enriquecen. Como dice la profeta, cosas que no tienen valor. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 439. Los jóvenes generalmente se comportan como si ellos hubieran sido puestos en el mundo con el único fin de conseguir diversión personal, para ser satisfechos con una ininterrumpida sucesión de actividades que entusiasman y estimulan. Insisten en que necesitan algo para avivar y divertir la mente. Vi que había placer en el trabajo y satisfacción en la búsqueda de una vida de utilidad. ¿Qué hace Satanás? Nos entrampa con estas cosas que nos excitan, que nos sobreestimulan, para que perdamos amor por las cosas que son reales, genuinas y que atañen a nuestro bienestar. Entonces es como el que le da heroína, le da una droga, de tal manera que después no se pueda estar satisfecho en lo normal y siempre tenga que estar buscando algún tipo de estimulación, siempre tenga que estar buscando algún tipo de estimulación. Bien, lo mismo ocurre con esto. Les presenta cosas, y de esas hay muchas, no solamente los deportes, y quizás, debo decir, en este punto, el deporte es el menos ofensivo, el menos dañino, si lo ponemos al lado del teléfono celular, la página web y todas esas otras cosas. Que, por cierto, según la ciencia, hablamos de eso en algunas entregas pasadas, que un niño menor de 5 años tenga un teléfono en sus manos, lo que ocurre en él es que se libera tanta dopamina como si tuviera un shock de heroína. Por eso se hace adicto a ello. Por eso nomás lo ve, lo busca. Por eso lo quiere cerca. Por eso no lo necesita en sus manos. Es algo para lo que su mente no ha sido hecho y le afecta en gran manera. Después, encontrar satisfacción en correr en el bosque, en jugar con barro, en jugar con carritos, en correr con otros niños, no la va a encontrar. Porque ya probó algo que le sobreestimula y que le genera un tipo de adicción. Y eso ocurre con las competencias deportivas también en su grado. Cuando se hace todo ese tipo de cosas, se vive en tanta sobreestimulación que después no se encuentra amor por las cosas prácticas y útiles de la vida. No hay amor para eso. Lo único que se quiere es volver a lo que estábamos haciendo, a eso que probamos, que nos sobreestimuló. Sin embargo, la mensajera de Dios es muy clara en lo siguiente. Y antes de leer esta declaración de consejos para los maestros en la página 255, permítanme leer para ustedes un capítulo que les recomiendo para entender mejor este tema. Es un capítulo del libro La Educación, capítulo que titula La recreación. La recreación. La mensajera de Dios nos dice en la página 207, el capítulo 23, hay una diferencia entre recreación y diversión. Son dos palabras que juegan en este tema que estamos hablando. Recreación y diversión. La recreación
cuando responde a su nombre, recreación, tiende a fortalecer y reparar. Noten, recreación es una palabra compuesta. Tiene el prefijo re, que significa volver a hacer de nuevo y crear. Recrear, recreación. Es decir, apela a la creación. Es volver a lo que se creó originalmente. Es restaurar lo que una vez fue creado. Cuando la actividad tiene ese carácter recreativo, es aprobado y bendecido por Dios. Apartándonos de nuestros cuidados y ocupaciones comunes, provee refrigerio para la mente y el cuerpo, y de ese modo nos permite volver con nuevo vigor al trabajo serio de la vida. Dios ha hecho provisión para que nosotros nos recreemos. Desea que participemos de recreación, porque eso no solamente refresca nuestra mente, fortalece nuestro cuerpo para que podamos volver a las actividades comunes de la vida. Por otra parte, se busca la diversión para experimentar placer y con frecuencia se la lleva al exceso. Absorbe las energías requeridas para el trabajo útil y resulta de ese modo un obstáculo para el verdadero éxito de la vida. ¿En qué termina resultando después? En un obstáculo para el verdadero éxito de la vida. ¿Qué? ¿La recreación o la diversión? La mensajera de Dios nos dice en consejo para los maestros: no se puede hacer que los jóvenes sean tan calmosos y graves como los ancianos, el hijo tan sobrio como el padre. Aunque se condenan las diversiones pecaminosas, como en verdad debe hacerse que los padres, maestros y tutores de los jóvenes provean en su lugar placeres inocentes que no mancillen ni corrompan la moral. Si bien somos muy claros en cuanto al carácter de la diversión y lo que eso promueve en el deterioro del carácter de los jóvenes, de los niños y los adultos, el Señor nos deja a nosotros una gran comisión. Nosotros no podemos esperar que nuestros hijos sean tan calmosos y graves como los ancianos. Y por lo general, los ancianos y adultos olvidan qué fue ser niño y qué fue ser joven. Y muchos esperan que los niños sean, pues, como ellos son. Pero ni ellos mismos, al ser niños, eran así. Ahora bien, no podemos esperar esto. Por eso tenemos que buscar actividades recreativas para nuestros niños. Actividades que no mancillen su carácter, actividades inocentes que no corrompan su moral, pero hay que hacer provisión para ello. No sujetéis a los jóvenes bajo reglas y restricciones rígidas que los induzcan a sentirse oprimidos y a precipitarse en sendas de locura y destrucción. Con mano firme, bondadosa y considerada, sujetad las riendas del gobierno, guiando y vigilando sus mentes y propósitos, aunque de manera tan suave, sabia y amorosa, que ellos puedan darse cuenta que tenéis presente sus mejores intereses. Que es una de las mayores cosas que ocurren. Prohibimos. No esto, no aquello, no esto, no aquello, pero no sustituimos. No sustituimos. Y es importante que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan actividades que fomenten la recreación, que refresquen su mente, que refresquen su espíritu, que fortalezcan su cuerpo para continuar con las distintas actividades del día a día. Somos expertos en prohibir, pero somos negligentes en sustituir. Entonces, se hace lo que la profeta dice. Establecemos reglas y restricciones rígidas que los inducen a sentirse oprimidos y que cuando pueden liberarse, los llevan a sendas de locura y destrucción. Se sienten durante tanto tiempo oprimidos, restringidos, no se les hace sentir el amor de Cristo que redime, el amor de Cristo que
que deja ver el deseo del bienestar de ellos, y finalmente cuando llega la edad y cuando tienen las condiciones, revientan y se introducen en sendas de locura y destrucción. ¿Por qué? Porque fuimos expertos en reprimir, pero nunca en sustituir. Porque prohibimos y no sustituimos. Las diversiones del mundo, las diversiones malsanas de este mundo deben ser sustituidas por actividades recreativas. Hace unos meses hicimos una muy buena con los jóvenes, lástima que eso es algo muy esporádico y depende de muchas condiciones. Nos fuimos durante un día y algo, 2 días prácticamente, al volcán del Puracé, ¿se acuerdan los jóvenes? Y caminaron por aguas termales y escalamos un volcán y vimos al cóndor de los Andes en medio de parajes hermosos del macizo colombiano. Bien, esas son actividades recreativas, porque ellos no solamente se están desarrollando físicamente, ellos también se están enriqueciendo mentalmente con lo que están viendo, con lo que están aprendiendo, y de una u otra manera se están conectando con el Dios creador. Pueden ver sus maravillas, pueden ver sus bellezas. Esas son actividades que al realizarse, cuando estos jóvenes regresan a sus actividades del día a día, al colegio y demás, pues regresan llenos de vigor, llenos de fuerza, porque se han recreado. Y eso es importante. Última declaración. Hogar Cristiano, página 80. No condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota. Pero aún esto, con toda su sencillez, puede ser llevado a la exageración. Siempre temo el casi seguro resultado que sigue a estas diversiones. Provoca un desembolso de recursos que debieran dedicarse a comunicar la luz de la verdad a las almas que están pereciendo lejos de Cristo. Las diversiones y el despilfarro de recursos para agradarse a sí mismo, que conducen paso a paso a la glorificación propia y el adiestramiento en esos juegos por placer, desarrollan una pasión por tales cosas que no favorece el perfeccionamiento del carácter cristiano. Ustedes leen la primera parte y muchos la citan: no condeno el ejercicio sencillo del juego de pelota. Y deja de leer lo demás y comete un error. Porque ella luego deja ver la seria secuela que queda, porque es muy difícil hacer ese juego de pelota y no entrar en un espíritu de competitividad, de rivalidad y de contienda, de tal manera que perturbe y destruya nuestro carácter. Hay otras declaraciones donde la profeta pues menciona ciertos deportes, las carreras de bicicletas, las carreras de caballos, el fútbol americano, el boxeo y el béisbol, el cricket, el tenis, en fin. Habla de distintas actividades que ella no recomienda, de competencias deportivas que ella no recomienda. Ahora, no tengo el tiempo y quizás lo toquemos en la introducción del próximo tema, pero quisiera que entiendan algo importante aquí. La profeta estimula la recreación. Es importante el ejercicio físico. De hecho, todo el cuerpo ha sido creado para la acción. Y a menos que se mantengan sanas las facultades físicas mediante el ejercicio activo, las facultades mentales no podrán ser empleadas por mucho tiempo al máximo de su capacidad. Si queremos jóvenes que piensen bien, si queremos niños que piensan bien y sean ágiles mentalmente, tienen que hacer ejercicio físico. La huerta es un buen ejercicio. Muchas veces es insuficiente por distintos elementos. Y uno debe introducir otros ejercicios que, apartados de la competitividad, pueden ser de mucho provecho para nuestros niños y nuestros jóvenes. Uno de los ejercicios más completos, según la ciencia, es la natación. Un muy buen ejercicio, que lejos de la competitividad, fomenta el desarrollo de las facultades físicas y prepara la mente para pensar mejor. La profeta habla en contra de las carreras de bicicletas, pero no habla en contra de ir en una bicicleta, de ejercitarse a través de una bicicleta.
Es un ejercicio aeróbico que fortalece los músculos, que oxigena de una manera especial la mente y que mientras no se haga con un carácter competitivo, sino se haga para promover las facultades físicas, intelectuales y espirituales del hombre, pues será de gran bendición, como lo puede ser el trotar. En el próximo tema leeremos algunas declaraciones en cuanto a la gimnasia. Ella habla de la gimnasia, qué dice a favor, qué dice en contra, y estaremos viendo algunos otros puntos concernientes a este tema en cuanto a la recreación y la diversión en el marco de la influencia griega sobre la educación judía. Los griegos lamentablemente le enseñaron a los judíos a competir, no a ejercitarse sanamente. Y por esa razón, entre otras, los judíos se inhabilitaron para que cuando llegara Jesús, porque cuando llegó Jesús, lo vieron y no lo reconocieron. Estuvo entre ellos y no lo recibieron, porque a los suyos vino y los suyos lamentablemente no le recibieron. Puede ser que lo que Satanás está desarrollando hoy a través de las diversiones, igual como pasó con los judíos, nos esté inhabilitando a nosotros para percibir a Jesús, nos esté deteniendo en nuestra carrera cristiana y nos está dejando como buenos laodicenses, con ojos pero sin visión espiritual, tan entretenidos con las cosas de este mundo, tan afectados con las cosas estimulantes y excitantes de este mundo, que no podemos percibir lo sencillo y lo hermoso que se manifiesta y que proviene de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga. En nuestro próximo tema continuaremos hablando acerca de este tópico.